en contra de las manecillas del reloj. Así es como se consideran los ángulos. Entonces, el ángulo θ se encuentra ubicado en esta posición y tenemos que esta fuerza en realidad son dos fuerzas. Una sobre el eje horizontal, eje X, y la otra sobre eje Y, sobre vertical. Es muy importante ver este detalle. A la hora de descomponer esta fuerza, este vector, representado por un vector, se tiene aquí un ángulo de 90 grados. La misma imagen representada en un cuadro, en un plano cartesiano, aquí muestra que sobre el eje Y, aquí se genera un ángulo de 90 grados. Y esto es importante porque entonces estamos hablando de este triángulo con un ángulo de 90 grados y podemos ocupar el teorema de Pitágoras para empezar a resolver y calcular nuestros componentes. El teorema de Pitágoras, si recuerdan, habla que el cuadrado de la hipotenusa, representado en esta imagen por este lado, el más largo, es igual a la suma de los catetos, es decir, el cateto adyacente al cuadrado más el cateto opuesto al cuadrado va a dar la hipotenusa al cuadrado. O bien, la hipotenusa es igual a la raíz de la suma del cateto adyacente al cuadrado más el cateto opuesto al cuadrado. Y aquí recordando un poco de trigonometría, cómo son todas las relaciones en función de esta figura. Es importante para este teorema para descomponer los vectores en su forma rectangular. ¿Cómo se hace? Bueno, aquí en la imagen se ve que se ubica el vector partiendo del origen de 0, que tiene su ángulo θ, a partir del eje de las X contra las manecillas del reloj. Y lo que se hace es que se trazan unas líneas paralelas al eje X y al eje Y, a la altura de donde termina el vector. Hay que recordar que los componentes también pueden ser negativos o positivos. En este caso, el componente para este vector, componente rectangular Bx, es positivo, pero el componente By es negativo. Y el ángulo se mide de esta manera, empezando del eje X y en contra de las manecillas del reloj. Aquí se muestra todo este ángulo, es el ángulo θ. Del eje X hacia abajo, este no es el ángulo que vamos a usar, sino el restante, como se muestra la figura circular, la flecha circular. Estas son las fórmulas que se emplean para calcular lo que serían los componentes rectangulares. Dado un vector, en este caso la flecha representa el vector B, si trazamos una línea paralela al eje de las X, va a llegar hasta este vector del origen hasta la línea punteada, es nuestro vector rectangular BY. Se traza otra línea de la punta del vector paralelo al eje Y que toca hasta el eje X y ese es nuestro vector rectangular BX. Las fórmulas que se emplean son estas. El seno de θ es igual a mi componente BY, el coseno de θ es igual a mi componente BX sobre B. De estas dos fórmulas se puede ver cuánto vale el componente BY y BX. En este caso solamente la B pasa multiplicando para dejar sola BY o
en la siguiente expresión, la b también pasa multiplicando al coseno de teta para dejar bx despejada. De tal forma que si nosotros queremos saber cuánto vale mi componente en y, multiplicamos el valor del vector por seno de ese ángulo teta. Si queremos saber cuánto vale mi componente x, será el valor del vector b por el coseno del ángulo teta. O bien, si yo tengo los dos componentes, by y bx, y con el ángulo, simplemente yo puedo saber cuánto vale mi valor b. Y otra de las cosas que se pueden sacar es el ángulo. Si yo tengo los componentes y tengo el valor del vector b, puedo calcular. Ahora bien, ¿cómo podría también calcular la dirección? Con la fórmula que está aquí abajo, que dice dirección es igual a la tangente de teta igual a by entre bx. Es decir, que si yo divido el valor del componente by entre el valor del componente bx, y a esa división le saco tangente inversa, estoy calculando mi ángulo teta. Veámoslo en un ejercicio. Ejemplo, hallar los componentes rectangulares de este vector y se muestra en la figura. Nos dan el valor de cuánto vale el vector, no nos dan coordenadas, nos dicen que el vector B vale 47 newtons, es un vector de fuerza. Entonces, esa flecha, ese vector son 47 newtons, pero tiene un ángulo de 30 grados, el ángulo teta. Parte del origen con 30 grados y es una fuerza de 47 newtons. La longitud equivale a 47 newtons. Me piden los componentes rectangulares. Lo que se hace es, con las dos fórmulas vistas anteriormente, las despejadas, by es igual a el valor de mi vector por seno de teta y mi componente en x, bx es igual a mi valor del vector por coseno de teta. Pasando, cambiando a los datos que tenemos, son 47 newtons por seno de 30, nos da 23.5 newtons. Ese es mi componente en el eje Y. Ahora bien, Bx, 47 newtons por coseno de 30 es igual a 40.7 newtons. Ese es mi componente en X. Como se puede ver en la segunda imagen, 47 newtons es lo mismo que si tuviéramos un vector de 23.5 newtons hacia 90 grados, hacia arriba, y un vector, una fuerza de 40.7 newtons sin ningún ángulo sobre el eje de las X. 47 newtons equivale a esos dos vectores, 23.5 hacia arriba y 40.7 hacia la derecha. ¿Me escuchan, chicos? Sí, profa. Ok. Por favor, anoten. Ok. Anoten en su libreta, dibújenlo, por favor. Ahorita voy a, me regreso, ahorita les explico y ahorita lo hacen. Espérenme. Estos los hicimos ayer, ¿verdad? Con el de paralelogramo. Son los mismos. Sí. Sí. Ok. Ahora lo mismo, pero con este otro método. Entonces, si todavía tienen los datos, si no, cópienlos. Ok, gracias. Ujú. De repente voy a quitar el sonido que ando estornudando, chicos. Entonces.
¿Cómo se oyó, chicos? ¿Entrecortado el video o ese sí se oyó bien? Sí se oyó bien, profa. Gracias. A ver, vamos ahora, déjenme regresar. A ver, dejo de compartir y vamos a regresar espérenme, a este apunte. Espérenme. Ay, no sé si estoy grabando. Sí, sí, estamos grabando. A ver, entonces, vamos a repasar rapidísimo lo que ya se vio por si... Ay, espérenme, no, porque va a empezar el sonido. Ok, bueno, entonces decíamos, ya vimos cómo hacerlo de forma gráfica. Ahora, cómo hacerlo de forma con fórmulas y por eso pues ya podemos incluir. Lo que les decía, hay que hacer el formulario y uno de los métodos es, primero hay que, teniendo un vector, una flecha, pues hay que descomponerlos. O sea, ya no nos interesa tanto cuánto vale la resultante, sino cuánto vale la resultante en el eje X y cuánto vale la resultante en el eje Y. Eso nos va a servir para hacer las sumas directas, ¿no? Entonces, la forma en descomponerlo, y tengo un video que lo explica, son de estos pocos videos públicos, pero me gustó cómo lo explicó, entonces ahorita se los paso. Entonces estamos hablando de que es como si fuera la sombra, de hecho este video así lo marca, que es como si fuera la sombra, es de un vector. Entonces ya tienes un vector, tienes dos datos, cuánto vale en X y cuánto vale en Y, ya está. Y bueno, con la fórmula que les voy a dar, pues ya sale la longitud, ¿no? Esto ya lo vimos. Como estos ángulos, justamente estos ángulos, como es una sombra, cae justamente donde está el cursor, donde está mi cursor, 90 grados. Por eso podemos usar el de Pitágoras, porque un ángulo es de 90 grados. Aquí se ve mejor. Este es el de 90 grados y por eso podemos usar esa fórmula, ¿no? Y el ángulo, fíjense que, ven que ayer estábamos hablando de que los ángulos, ¿no? Que tómanlo desde el eje X, porque nos sirve esa práctica y de hecho en el ejercicio que ya ahorita vamos a hacer, nos sirve haber tomado desde el eje X, porque ese es el ángulo que vamos a hacer, no el de 64, ¿se acuerdan que estaba en el eje, en el segundo cuadrante? Ese ángulo no nos sirve. Retomando lo de ayer, nos sirve el de 154 grados por este ángulo. El ángulo teta siempre, siempre se va a medir del eje X y en sentido contrario a las manecillas del reloj. Así va a estar. Entonces, obviamente el ángulo de acá podríamos pensar en el ángulo este chiquito que les puedo dar, pero no. De nuevo, como en el ejemplo de ayer, necesitamos partir del eje X hasta que toque el vector, como se muestra la flecha, para este tipo de fórmulas. No, siempre hay que usarlo esto. Dos preguntas, ¿me escuchan? Sí. Y segundo, ¿hay dudas de Sí. esto? ¿Hay dudas, chicos? Bueno, por favor, ahorita en su formulario, en la hoja que estén usando el formulario, escríbanme de una vez lo que está en verde, por favor. ¿Ya están escribiendo? Sí. Sí, ya.
¿Ya lo copiaron todos? Porque ahorita lo vamos a usar. ¿Ya lo copiaron todos? Porque ahorita lo vamos a usar. Chicos, el ejercicio del que ahorita estamos viendo es, lo que ustedes tienen que tener es un ángulo y la magnitud, que ya lo tenemos. Entonces hacen dos operaciones. Vamos a usar, si se fijan, déjenme hacerlo en grande, estas dos fórmulas. BY, vamos a usarlo, y vamos a usar, para BY es la magnitud por el seno de teta y la magnitud de X por, perdón, para X va a ser por el coseno, magnitud por el coseno. De esto, entonces yo ya voy a tener BY y BX. Ahorita vamos a aprender a hacerlo con un componente, con un vector nada más. Y después esto nos va a servir para poder sumar 2, 3, 10 vectores. Entonces, ya que tengo X y Y, que son estos, bueno, hasta aquí se quedaría el ejercicio. Este vector de 47 se descompone en realidad, lo que decíamos ayer, en 23 newtons sobre el eje Y y en 40 newtons sobre el eje Y. Nosotros ayer, en cuanto son gráficos, partíamos al revés, ya sea método paralelogramo o del triángulo, pues le hacíamos la figurita y ya nada más uníamos, ¿se acuerdan del origen a la intersección de los duplicados en el caso del paralelogramo? Y era la R. Aquí al revés, partiendo de la R, que es de 47 newtons, lo descomponemos en X y en Y. Y a fuerzas tenemos que usar el ángulo y seno y coseno. Déjenme abrir la lista. A ver. 301. Ok. Este es su. Por error la de asistencia de ayer. X unido, abandonó unido. Y bueno, y me marca el tiempo. Esta no quería ver, quería esta. Los nombres. Aquí son los que ya participaron. Entonces, vamos con Andrea Mejía. Perdón, con Atsiri. Vamos a empezar con Atsiri. ¿Andas por ahí, Atsiri? Sí, maestra. A ver, Atsiri. Vamos a hacer, ayúdame, haz por favor, no sé, vamos a hacer el A, para nosotros hacer el A. Habíamos dicho que en vez de 4 raíz de 2 era 5.6, me parece. Sí. Vamos a hacer vamos a descomponer, yo, donde he estado los días previos, estoy a unos metros del módem. ¿Mande? Ok, como que tengo mejor recepción estando a 1 metro del módem. Entonces, voy a tratar de que mi pizarrón ahorita sea esta hoja blanca, ¿sale? En PowerPoint. Entonces, vamos a ver los datos. Tenemos 64, habíamos dicho que es el vector A. Vector A. Decíamos que la magnitud es de 5.6 unidades. ¿Y el ángulo de cuánto habíamos dicho, Atsiri? 154. 154, gracias. Entonces, es... Ay. Bueno, lo voy a hacer así, les digo, porque si me voy a donde está mi pizarroncito, no insertar.
se corta un poquito más. Entonces vamos a ver si nos podemos acomodar ahorita con PowerPoint. Entonces tengo mi vector A, tengo magnitud y ángulo. Por favor, dime qué hago si me están pidiendo los componentes de A en X y en Y. Sí. Para sacar este componente en Y, tenemos que poner 5.6, bueno, lo que vale, sí, la magnitud, sacar el seno, sacarle seno de, bueno, me Díctame. imagino que tenemos, ¿mandé? Ajá, ¿Mandé? ya apunté 5.6. Ajá, tenemos que Ya, sacar unidades. ajá, serían unidades porque no nos está dando otra cosa, y el ángulo sería 154, el seno de 154. Multiplicar 5.6 por el seno del ángulo, que es 154, para sacar este Y. ¿Y cuánto daría eso? ¿Cuánto te da? Me da 5. Me da menos punto 34. Ok. Ok. Ahora sí que qué unidades son? Pues son unidades. Es que bueno, aquí no nos... Ujú. Son unidades, ¿no? Porque no nos dio Newton. Aquí no estaban unidades. A ver, O sí, a ver, dime cuánto. No, está bien, está bien. Sí, son unidades la respuesta. A ver, dime 5.6 por. ¿Cuánto vale seno de 154? a mí me sale menos 0.061. ¿De 154? Ajá. A ver, chicos, ¿a quién le No da? A sé, mí me da de punto 43.8. no sé Sí, si a mi mí también calculadora. me da esa. A Sí, mí a mí también me da eso. Entonces mi calculadora está mal, ¿Estará en radianes? Ajá. Sí, déjeme ver. Sí, profa. ¿Sí? ¿Y cuánto Ujú. entonces te daría? A ver. 5.6 por seno de 154. A ver, espéreme, profa. Dime. Me da 2.45. ¿Sí está bien? Sí, sí, es correcto. 2.54 unidades. Este es el componente X. De hecho, muchas gracias, Siri. Ahorita, si se fijan, la forma correcta de escribirlo, por favor, para que lo incluyan, sería, como mi componente se llama A, es A subíndice Y. Esto y con flechitas. Acuérdense que estos son vectores. Entonces, a mí como que se me complica un poquito, como lo estoy haciendo digital el material, es como que más complicadín, pero ustedes, por favor, esto es lo correcto. Es A subíndice Y con la flechita porque estamos hablando de un vector.
el vector A, ¿vale? Y este sería, y como estamos en Y, debe de llevar el subíndice, o sea, abajito de Y. Entonces, esto es lo correcto. Y lo que representa es esta figura que acabamos de sacar. Entonces, gracias, Atsiri. Vamos a ir con Alondra, ¿andas por ahí? Sí, Miss. Gracias. Ahora ayúdame, por favor. Ayúdame a hacer el componente en X. ¿Qué hacemos? Tú dime, ¿qué hacemos? Ok, en el componente X Ujú. pones 5.6. Ay, espérame tantito. Ajá, a ver. ¿Sí? 5, 6 unidades. Ajá. Por el coseno de 154. Ujú. Y eso te da menos 5.03 unidades. Menos 154. ¿Cuánto te da, perdón? Menos 5.03 unidades. Perfecto, gracias. A ver, ¿a alguien más le salió otra cosa que no fuera esa? ¿O sí le salió igual? ¿Todos les salió así? Sí, profa. Sí, y sale eso. Ah, perfecto. Entonces ya nada más lo ponemos en la nomenclatura que es correcta. Sería, ¿cómo se llama el vector A? Si fuera componente B, ponemos B. Sería A subíndice X, ¿no? Y este es nuestro componente. ¿Qué representa físicamente? Esta flecha. Como es negativo, espérenme. Tengo un error. A ver, ¿quién me dice mi error? Yo, profa. Adelante, dime. Pues es que colocó mal el primer componente, Ujú, bueno, la flecha roja va hacia el eje Y ujú. Muchas y gracias. sí, ¿no? Exacto, ese es mi error. Muchísimas gracias. Y entonces, ¿cómo sería? ¿Quién eres? Citlali. Ali, gracias. Y ahora dime, ¿cómo sería el del componente X? Pues el X iría hacia el eje X negativo. ¿Cómo está, verdad? Sí, Este es un poco más grande. Entonces, déjenme volverlo a girar ahora para acá. No giro. Ok. Pero, de hecho, debería ser un poquito más grande, casi igual que el azul. Porque el eje Y, muchas gracias. Tenemos que solo vale 2.5 unidades, pero en Y en X, signo negativo, vale 5.03, ¿no? Casi lo mismo que mide acá, por los ángulos. Y este sería, digamos, los componentes X y Y. Ahora, por favor, ahorita, ¿dónde estoy? Espérenme. Aquí. Hagan, por favor, el B y el C, por favor.
A ver, chicos, vamos a ver. Alondra, ¿ya acabas de participar? ¿Sí, verdad? Ahorita. Sí, Miss. Gracias. Entonces, a ver, de los de aquí abajo que me falta. Susana, ya participaste, ¿verdad? Ajá. A ver, Jimena está 2 veces el nombre. Germain, no se oía. Germain, ¿estás? ¿Qué prueba? Ya, ok. Ayer participaste ¿sí participaste? Sí, ayer le Entonces, dije lo de los vectores. entonces, ¿sabes qué? Te estoy confundiendo con Luis Daniel Cuenca, que no se oía bien. Luis Daniel, ¿estás? Me imagino que sigue su audio mal. A ver, déjenme checar. Aquí los tengo. Luis Daniel Cuenca, sí estás, entonces es tu micrófono. Luego me escribes por WhatsApp, por favor. A ver si va a ser permanente el problema. Porque quiero que participen. Estefanía, ¿pero tú participaste ayer o no? Estefanía Lisbeth, ¿sí, no? Estefanía Lisbeth, no te oigo. ¿Participaste ayer? No se oye, mejor mándame WhatsApp, porfa. Y vamos a ver, Ángel de Jesús. ¿Está Ángel de Jesús? Sí, aquí estoy. Ayer no participaste, ¿verdad? Sí, ayer estuve hablando. Ok, entonces ya participaste. Ángel. Andrea Mejía. Aquí mismo. Ok, ayúdame por favor a hacer el B. Estos Sí. son los datos del B. Ayúdame por favor. ¿Qué hago? Vamos a hacer el del 26. Sí, el componente en X sería ¿Cómo se lo pondría? B, subíndice, ¿no? sería BX. BX. A ver, te escucho, déjame un segundito. Te escucho, yo escribo. Ajá, B con subíndice X sería igual a 26 unidades coseno de 19 grados. Ajá. Pero es BX, ¿no? Ajá, y el resultado es 24.58 unidades. Ah, muchas gracias. ¿Alguien más le salió así? ¿24? Sí, Miss, a mí también me da eso. Perfecto. Y díctame, por favor, entonces ahora el otro componente es B. Y. Te escucho. Tú díctame, yo aquí estoy. Sí, BY es igual a 26 unidades, seno de 19 grados. Y de resultado es 8.46 unidades. Gracias. Entonces, muchísimas gracias. Así, estos serían los resultados. ¿Qué significaría? Si quisiéramos nosotros graficar, ahorita nada más estamos haciendo un componente, pero después puede ser de esta misma imagen o de cualquier otra, vamos a hacer la suma. Ahorita nada más estamos practicando y de hecho,
lo que significa, a ver si no me equivoco de sentido, es Bx es sobre X 24 unidades. Si ese es 26, pues más o menos por ahí sería el 24, ¿no? Un poquito menos. En X y en Y me dice que solamente son 8 unidades. En Y positivo. Entonces, los vectores, sus componentes en X y Y más o menos se verían así, para que nuestro resultante, ustedes que ya son expertos en la de paralelogramo, se vería más o menos así, ¿no? Esa sería nuestra resultante, pero ahorita ya, como estamos ya con fórmulas, aquí sí ya es muy exacto, ya a todos nos deben de salir, digo, por decimales, pero nos debe salir el mismo número. Entonces, así más o menos sería el componente X y Y para este. ¿Sale? Muchas gracias, Andrea. Angélica de la Luz, ¿andas por ahí? Sí, aquí estoy. Y ayúdame, porfa, a hacer el ¿El C? C, ajá, el de 20. Bueno, primero se pone Y yo ya voy bien subíndice mariachi. Y con la flechita hacia arriba. ¿Y cómo cuánto cuesta ese paquete? Ajá, C. ¿En X o en Y? En Y. Es igual a 20 por el seno de 236. Y es igual a menos 16.58 unidades. A ver si tiene una condición física. Sí. Y el... Ese es el propósito. En X es 20 por el coseno de 236. X 20 por el coseno. Aquí cambiamos coseno. Ajá. ¿Eso cuánto da? Menos 11.18 unidades. 11.18, ¿no? Muchas gracias. ¿Alguien le salió algo diferente que esto, chicos? ¿No? Entonces, esto es correcto y miren, en X me dice que sería menos 11 unidades. Entonces, menos 11 sería en X negativo y más o menos cortita. Y el componente en Y me dice que es de 16, también no es muy largo. También es signo negativo, por eso va de esta manera, serían los componentes en X y en Y, ambos son negativos, y nuestro vector original, ahora es al revés, ya no es resultante, ahorita ya es el original, es este de 20, y estos son los componentes. Con esto, ¿dudas, chicos? ¿Está claro? Sí, sí está claro. Ahora, quiero pasarles un video, como estamos hablando de componentes, a ver si se escucha bien. De la persona les digo uno público, un video público, pero me gustó cómo explicaban, entonces es lo que se les quiero pasar. A ver, es rectangulares. ¿Sale? Se los paso y ahorita seguimos. Por favor, denme retroalimentación si se escucha bien. Computador para explicarlo un poco más. Entonces aquí tenemos este vector. ¿Cómo ven? ¿Se oye? Sí, mismo. Ok, entonces lo dejo correr. Es cortito, lo dejo correr y lo vemos. Este se llama, me parece que es GeoGebra, ¿no? Pero ahorita lo vemos. Y si marcamos la proyección hacia el eje X, tendremos el vector, la componente X. Bueno, aquí este vector yo lo llamé M, debería ser la M con una flechita, pero no le pude hacer en este programa la flechita arriba, pero ya saben ustedes que es la M con una flechita, ¿no? Este es el vector que yo lo llamé M, entonces esta componente, ¿cómo se llama? Pues la componente X y se escribe M sub X. Y si observamos la proyección que hace al eje Y, pues será llamada la componente Y, que se escribe, bueno, aquí nuevamente les digo, me falta la flechita encima de la M, pero es un vector que se llama componente Y. Miren que en este caso, esta componente X va hacia la derecha, o sea, esta componente X es positiva y en este caso miren que mide 2 unidades, desde el 0 hasta el 2.
Siempre la componente cuando vaya hacia la derecha es positiva y pues de pronto nos podemos acordar porque en el plano cartesiano los números que van a la derecha son los positivos. Y si llega a ir hacia la izquierda, entonces esa componente será negativa. Ya ahorita lo vamos a observar. Lo mismo sucede con el eje Y. Esta componente Y, como va hacia arriba, es una componente positiva y en este caso miren que mide 1, 2 y 3 unidades. Y si llegara a ir esta componente hacia abajo, pues serían unidades negativas. Les quiero aclarar algo que nos va a servir para más adelante y es lo siguiente. El vector no necesariamente tiene que estar iniciando aquí en el 0. Por ejemplo, voy a moverlo para que inicie aquí, en el punto 1,2. Y miren que igual la proyección que hace el vector hacia el eje X, obviamente ya no va a iniciar en el 0, sino va a iniciar aquí en el 2 y termina en el 4. Miren que la componente X sigue midiendo 2 unidades y sigue yendo hacia la derecha, ¿sí? Nunca va a cambiar eso si yo no cambio de vector. Lo mismo la componente Y, sigue midiendo 3 unidades y va hacia arriba. Entonces, en este caso la componente X sería más 2, ¿sí? Porque es 2 hacia la derecha, y la componente Y sería más 3 porque es 3 hacia arriba. No importa si yo muevo el vector hacia aquí, hacia los negativos. Igual lo que se mira para darle el signo a la componente, lo que se mira es hacia dónde va. En este caso sigue yendo hacia la derecha, 2 unidades, entonces la componente X sigue siendo más 2. ¿Por qué? Porque va hacia la derecha. Y la componente Y sigue siendo más 3 porque va hacia arriba. Ahora voy a coger aquí otro vector, voy a mover, este era el primer vector, y voy a colocar este otro vector, que ya obviamente este vector iba hacia un lado, este vector va hacia otro lado, este vector se llama, perdón, lo moví, este vector se llama el vector F. Como se llama vector F, bueno, vuelvo a decirles, falta la flechita de arriba, entonces la proyección hacia el eje Y, que mírenla, aquí está y está con verde, bueno, voy a mover este vector para que se vea claramente el verde, ¿sí? Esta proyección mide una unidad y la proyección, obviamente, esta se llama la componente Y y voy a mover aquí esto. Esta se llama la componente X, que es la proyección hacia el eje X. En este caso, miren la diferencia. Las componentes de este vector iban hacia la derecha y hacia arriba, por eso las dos eran positivas. Pero en este caso, las proyecciones de este vector son hacia arriba, o sea, sigue siendo positiva. En este caso, la componente Y sería más 1, pero la componente X ya es un vector que va hacia la izquierda. Entonces, en este caso, sería una componente negativa. En este caso, me diría menos 4 porque ese vector mide 4 unidades. Vuelvo a decirles, no importa si yo muevo el vector, por ejemplo, para acá, ¿sí? Igual, la componente Y sigue midiendo una unidad hacia arriba y la componente X sigue midiendo 4 unidades hacia la izquierda. No importa que llegue hasta el 5, pero lo que contamos son las unidades. 1, 2, 3 y 4. Voy a colocar nuevamente los vectores aquí en el inicio, ¿sí? Y depende hacia dónde vaya el vector y hacia dónde vayan sus componentes, van a ser positivas o negativas. Voy a mover aquí un poquito y voy a colocar este último vector, otro vector, un vector rojo, que tiene sus componentes, su componente Y y su componente X. En este caso, miren que la componente X va hacia la izquierda y mide 2 unidades. Entonces, se diría que la componente X del vector S es menos 2. Y la componente Y, como va hacia abajo y mide 4 unidades, entonces se diría que la componente Y de este vector es menos 4. Por último, voy a cambiar y ahora vamos a hablar de este vector. Sí, vamos a hablar de vectores verticales y horizontales porque son particulares. ¿En qué sentido? Observemos que este vector, por ser vertical, solamente tiene componente Y. Miren que la proyección de este vector aquí al eje Y, pues va a medir exactamente igual que el vector. Si el vector medía 1, 2 y 3 unidades, su componente Y pues mide también 3 unidades, pero miren que aquí la proyección al eje X mediría 0 porque no podemos graficar un vector acá, ¿sí? Entonces, los vectores verticales solamente tienen componente Y, ¿sí? Voy a colocar ahora otro vector vertical, por ejemplo este, ¿sí? Y miren que sin importar a dónde lo mueva, ¿sí? Su componente Y va a seguir siendo exactamente igual que lo que mide el vector.
En este caso su componente y sería negativa porque va hacia abajo. ¿Qué pasa si ahora colocamos este vector como un vector horizontal? Observemos que ahora lo que va a haber es solamente proyección hacia el eje X. Entonces, los vectores horizontales solamente tienen componente X y no tienen componente Y, o más bien su componente Y sería 0 porque no mide nada y su componente X va a tener exactamente la misma medida que el vector, ¿sí? Lo mismo sucede con los vectores verticales, ¿sí? Que bueno, de pronto me equivoqué diciendo que no tiene componente X, sí tiene componente X, solamente que mediría 0, ¿sí? No, como no mide nada, mide 0. Entonces los vectores verticales tienen solamente componente Y los vectores horizontales solamente tienen componente X. ¿Cómo? Ahí acaba el video. ¿Cómo ven, chicos? ¿Lo escucharon bien? Sí, profa. Ujú. Déjenme confirmar que siga grabando esto. Ajá, seguimos grabando. Ok. Entonces, vamos a... Ok, lo que sigue, les propongo que sigamos y salimos poco antes. ¿Están de acuerdo? Solo son 2 horitas. Sí, Miss. Sí, Miss. Miren, ahorita tengo... hacemos lo mismo, les paso el video y volvemos y regresamos. Entonces, este es lo que sigue. La suma de vectores por coordenadas. ¿Sí se oye? Sí. Sí. Ok. Ahorita, bueno, ¿para qué hicimos lo de seno y coseno para sacar los componentes? Ah, la respuesta es para sumar muchos vectores. Y aquí les dice, ahora les dice cómo. Ahí va, se los dejo. La suma de vectores por coordenadas rectangulares es, como lo indica, sumar vectores basándonos en sus coordenadas, en cuánto vale el vector en el eje X y cuánto vale en el eje Y. Y de esta manera sumarlos para poder evitarnos métodos gráficos y de esta forma tener el resultado un poco más exacto. El paso 1 es, de un vector, en este caso es el vector A y la flecha es de color azul, el primer paso es, dado la magnitud, digamos, tenemos la magnitud de A, cuánto vale, por ejemplo, 50 newtons, de ahí se va a descomponer en cuánto vale para el eje, esa A, esos 50 newtons, cuánto valdría en el eje X y cuánto valdría en el eje Y, naciendo AX y AY. La fórmula para obtener eso es, primero lo que tenemos es seno de teta es igual a en el eje Y, AY, sobre A. Estamos hablando de la magnitud. De tal forma que a la hora de despejarlo, nos queda la fórmula en el primer recuadro verde, que es AY igual a seno de teta. Es decir, mi componente de A sobre el eje Y, A en Y, es igual al vector A, los 50 newtons del comentario, por seno de teta, por el seno que se forme el vector. De la misma forma tenemos la fórmula de coseno teta igual a AX sobre A. Despejando AX, tenemos el primer recuadro de color beige, sería AX igual a coseno de teta. Es decir, el valor de A sobre el eje X, AX, es igual al valor del vector A por el coseno de ese ángulo. Entonces, el primer paso es obtener AX y AY del vector A. Después del segundo vector, se obtiene lo mismo. En este caso, el vector es la flecha roja y es el vector B. Pues del vector B que se ha dado, vamos a descomponer ese valor de B, digamos ahora son 20 newtons. Esos 20 newtons, ¿cuánto equivale en el eje X, que sería BX, y cuánto en el eje Y, sería BY? De tal forma que, de igual manera, el segundo recuadro verde y beige sería BY es igual a B por seno de teta y BX sería B por coseno de teta. El segundo paso, una vez que yo ya tengo
los vectores, pueden ser 2 o 3 o los que sean, que yo ya les haya descompuesto en sus coordenadas en X y en Y, ahora sí se suman todos los componentes del eje X por un lado y todos los componentes del eje Y por otro lado, como se muestra aquí. Como en el ejemplo anterior teníamos nada más dos vectores, A y B, entonces voy a sumar AX y BX. Si tuviera un tercer vector, un C, aquí sumaría el valor de CX. De tal forma que nos den el componente, digamos, resultante del eje X. Lo mismo del lado Y. Como tengo dos vectores A y B, entonces la suma sería BY más AY, y si hubiera más vectores también, pero siempre del componente en Y, y con esto tendríamos la resultante RX, digamos, y RY. Lo pongo como Rx de la resultante. Seguimos hablando de la suma de los vectores, 2 o los que sean. Toda la suma, el resultado me va a dar una resultante. Pero como aquí estábamos con el eje, entonces sería resultante de X y resultante de Y. Para el tercer paso es, bueno, ya tengo, como se puede mostrar en la figura, mi resultante es el vector de color verde. Y ya yo lo que tengo no es cuánto vale R, yo lo que tengo es cuánto vale Rx y Ry. Digamos, los valores que vienen anotados con la línea punteada, digamos, ese valor es el que yo tengo, Rx y Ry. Entonces, para obtener el valor resultante, ya no de los ejes XY, sino el vector, cuánto vale el vector R, o vector resultante, lo que se hace es el teorema de Pitágoras. Es decir, la suma que había yo obtenido anteriormente de Rx y de Ry, a ambos miembros les elevo al cuadrado. Después los sumo y a esa suma les saco raíz. Es la fórmula de teorema de Pitágoras que decía hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los catetos, primero el cuadrado de los catetos, luego su suma, y eso sería hipotenusa al cuadrado. Para sacar la hipotenusa que no fuera al cuadrado, se sacaba raíz a ambos miembros, y esto es lo mismo. Ya mi R ya le saqué, digamos, era R cuadrada, por esta fórmula, le saco raíz, se cancelan, me queda R resultante, y el otro término conserva la raíz, y sería el componente en X al cuadrado, más la resultante del componente en Y al cuadrado, y a esa suma se le saca raíz. Y es así como se puede obtener cuánto vale mi vector resultante por este método. ¿Cómo puedo obtener yo ahora el ángulo? Yo ya tengo con la fórmula anterior cuánto vale R. Ahora, ¿cómo obtengo el ángulo? Cuando estamos hablando de bidimensional, lo que yo tengo es, puedo sacar mi ángulo θ con la fórmula de tangente θ es igual a AY sobre AX. Entonces, el valor, el componente que yo tenía, en este caso de R, la fórmula cambiaría a tangente de θ es igual a Ry sobre Rx. Siempre el componente en Y sobre el componente en X, y eso es igual a la tangente de θ. ¿Cómo puedo aquí despejar θ? Bueno, θ sería igual al inverso de tangente o tangente menos 1 de AY sobre X o Ry sobre Rx. Así se obtendría. Vamos a ver un ejemplo. Yo tengo un vector que tengo sus coordenadas, ¿no? Ahorita vamos a hacer el ejemplo solamente para obtener el ángulo, la dirección. En este caso, mi vector A, sus coordenadas es 3,6. Es decir, que en el eje de las X vale 3 y en el eje de las Y vale 6. Yo para obtener el ángulo, lo que tengo que hacer, dada la fórmula anterior, es tangente de θ es igual a Y sobre a X. Y vale 6, X vale 3, entonces sería 6 entre 3 igual a 2. Tangente de θ es igual a 2, pero no podemos poner tangente de 2 porque sería un error. Lo que hay que hacer es, ahora sí que de ambos lados, despejar la tangente, y lo que quedaría, para dejar solito θ, tendríamos que poner tangente a la menos 1
o inversa tangente de 2. Y de ahí, exactamente, nos quedaría el ángulo teta, 63.43. Repito, una vez que ya tenemos la fracción de AY sobre AX, a ese número, en nuestro ejemplo sería 2, se le saca la inversa de la tangente o tangente a la menos 1. No es directamente tangente de 2, es tangente inversa o tangente menos 1 de 2. Y ese dato, en este caso 63.43 grados, es el ángulo que se forma, el ángulo teta, del eje de las X en contra de las manecillas del reloj hasta llegar al vector A. Se van a realizar 2 ejercicios. Este es el primer ejercicio y se va a dar tiempo para que lo realicen. Por favor, la solicitud aquí es hallar los componentes rectangulares de los vectores, también hallar la resultante de los vectores y el ángulo de la siguiente figura. Muy bien, chicos, nos adelantamos un poquito. El ver, déjenme apagar esto. Okay. ¿Sí me escuchan? Sí, profa. Okay. Entonces, bueno, nos adelantamos de ver el video, pero vamos a regresarnos. Entonces, para eso queremos saber, para sumar. Lo único que les vuelvo a repetir, lo que ya decía el video. Bueno, ahora vas a hacer vector por vector, no al mismo tiempo, sino vector por vector. Aquí en el ejemplo les da 2, el vector azul y el rojo. Y al vector azul le sacas, como ya vimos, el componente en Y, componente en X. Y al rojo le sacas el componente en B y en X. Si tuviéramos 3 vectores, 5 vectores, hacemos lo mismo. Aquí no hay límite. Que en los gráficos sí había límites, aquí no hay. Ya que sacaste todos los componentes X y todos los Y, como se ve justamente en colores, ahora los sumas. Sumas todos los X. Aquí hay 2, puede haber 5. Y toda esa suma se va a llamar Rx, que sería nuestro componente en X. R de resultante, entonces sería nuestra resultante en X. Lo mismo para el B, para el Y, resultante en Y. Y ojo, si tuviéramos Z también, pero ahorita solo vamos a estar manejando X y Y, por eso es coseno y seno. Ya que tenemos el R y X, como dice, ahora sí hacemos la de Pitágoras. Es esa suma que nos dio, a cada cosa le sacamos el cuadrado, ay, estoy hacia abajo, y raíz, y ahora sí es el resultante. Entonces les digo, aquí es muy sencillo el ejemplo, es el vector rojo y el azul, y nos da el resultante verde, ¿no? Con esta fórmula, pero podrían haber muchos y da lo mismo. Va a ser la suma del cuadrado de sus componentes y la raíz. Entonces, para sacar el ángulo, aquí estamos hablando solamente de 2 dimensiones. Y el ángulo, a fuerzas, otra vez, del eje X en contra manecillas del reloj, como se ve la línea aquí, sería tangente de teta a Y sobre X. ¿Cómo podríamos, digamos que tenemos, ahorita vamos, el ejemplo nos decía, ¿no? Aquí solo es el ejemplo para sacar tangente. Aquí decía a Y y a X, ya tienes esos 2, sacas la división, digamos, es un 3, ¿no? Y para despejar aquí el teta, quitar el tangente, a los 2 extremos les aplicas tangente menos 1 o inversa de tangente. Y del lado de izquierdo, pues se hace 1, porque es tangente sobre tangente por tangente a la menos 1, pues se hace 1, por eso se queda solito el tangente. Y del lado derecho queda tangente por el resultado, por el 2, o lo que habíamos dicho, ¿no? Entonces resulta, este es el ejemplo que habíamos visto, que efectivamente, ¿no? O sea, el X es 3, Y es 6, entonces la división sería 6 entre 3 a 2. Entonces, a ambos lados le saco tangente menos 1. Se hace 1, me deja el teta solo, y aquí tangente de 2. Y, perdón, ojo, inversa tangente. Por favor, agarren su calculadora y háganlo. Pongan tangente
de 2. ¿Cuánto les da, chicos? A ver, ¿a quién molestamos? 0.03. 0.034. Ok, entonces como para ángulo no suena, ¿verdad? Ahora pongan, a ver, y vamos a hacerlo, porque sí quiero que vean en su calculadora. A ver, en mi calculadora es, yo le pongo como shift, tangente -1, no sé ustedes. Estoy en otro lado, no se vayan a fijar, quiero mostrarles mi calculadora, a ver si ya se ve. A ver, ¿dónde estoy? Si se ve, ok. Entonces yo le hago el shift, que sería, en mi caso sería la primera shift tangente, no sé ustedes cómo lo tengan, porque arriba de tangente, a ver si se ve, tiene -1, ese es el que estoy yo usando, tangente -1. Esa es en mi calculadora y miren cómo sale. Ay, sí se ve, sí. Tangente -1. Entonces, por favor, a ustedes chequen cómo en su calculadora cada una es distinta. Entonces, chéquense para que hagan, por favor, todos, tangente -1 de 2. Y el resultado les tiene que salir ese, 63.43. Sí, sí me sale eso. Ah, perfecto. A todos se les salió. Y vean cómo se hace, no sé, inverso tangente, shift tangente. Pero tiene que ser -1 porque obviamente... ¿A quién más le salió? A mí también me dio eso, profe. A Muy mí bien. también. Sí, a mí también. A mí también. Ah, perfecto. ¿A alguien no le dio? ¿A chicos o a todos les dio? Ok, parece que a todos les dio. Entonces, vamos a hacer este ejercicio. Vamos a hacer el A y el B. Por favor, miren, el A, déjenme hacer esto más. No. El vector A es 55 newtons, el vector B es 40 newtons y tenemos el ángulo. A ver, alguien que no haya participado. Participaste, ¿verdad? ¿Quién? Angélica de la Luz. Ah, sí, ya participé. Gracias. Entonces, Angélica Martínez, Sí. por favor, ayúdame a ahorita entre todos. Mira, estos son los datos. Vamos a copiarlo en otra hoja. Vamos a copiarlo. Entonces, estos son los datos. Vamos a sumarlos. ¿Qué hago? Tú dime qué hago. ¿Me oye? Sí, perdón. Sacar primero los exponentes en X ¿Cuál de A o de B? de A. Entonces, A, subíndice X, oye, ¿qué quieres? En X. X. Ajá. Eso es igual. Yo estoy escribiendo, tú mandas. Ay, no. Es igual a. Sería 55 unidades. Newtons, aquí hay newtons. Ajá. Ah, sí, perdón. Y. Perdí.
Sería, bueno, es que por el ángulo, pero es que como A está abajo, no tendría ángulo, ¿verdad? Ujú. ¿Qué sería, seno o coseno? Coseno. Coseno Coseno de 0. de 0, sí, exactamente. Y vean cuánto vale coseno de 0. No es 0. A ver, déjenme lo hago. Ajá. Me sale 55. El coseno de 0 es 1. Entonces sería 55 ok. newtons, ¿no? Oye, Ujú. newtons. Ajá. Y ahora, ¿qué hacemos? Igual a en Y. Ujú. En A en Y. Ujú. Y sería 55 por seno de 0, igual. Ajá. Ahí sí, ¿cuánto vale el seno de 0, chicos? 0. Ajá. Ahí sí, para que veas. Entonces, ¿cuánto daría? 0. ¿Qué más hago? Y después igual me iría por BY. Ujú. Bueno, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Igual quería B por el seno de 40 ahora. Ajá. Entonces sería B, ¿cuánto vale B? 40 newtons. Y por 40 igual, por el seno de 40. Sí. Y quédate ahí. Ujú. Gracias, Angélica. Y sí. que nos ayude a completar la otra Angélica, Angélica Palma. Gracias, Angélica Martínez. Vamos con Gracias. Angélica Palma. A ti, Jesús. Angélica Palma, ¿andas por ahí? A ver, dime. Sí, ¿Qué seguimos? vamos a poner ahí 40 newtons. Ujú. Y luego vamos a poner el sen de 40 Ujú. ¿No? y Ajá. sale, y es igual a 25.71. Ujú. Newtons. Ok. Ajá, este es BY, ¿no? Ajá, ¿y ahora luego qué para hago? Bx, Ajá. BX. para Bx Ujú. es 40 newtons Ujú. por coseno de 40 y me Ujú. sale 30.64 y sería newton. Sí, sí, sí. Sí, acuérdense siempre unidades. Ok. A ver, pregunta 30.64. Pregunta, ¿a todos les está saliendo así, chicos? ¿O a alguien no le está saliendo así? A mí sí me salió así. Ok. Entonces, chéquenle. Si no le sale así, porque quizás sea su calculadora. Y en dado caso, yo no sé calculadoras, pero podemos, si tienen alguna, les sacan fotos, les puede ayudar. La verdad, eso de pasar de radianes a todo eso, ya se me fue, pero bueno, ya lo trataría de ver si les puedo ayudar en lo poquito que me acuerdo, por si no les salió esto. Si ya les salió, ya le hicimos. Entonces, a ver, Angélica, entonces, gracias. ¿Y ahora qué hacemos? Angélica Alma, ¿qué hacemos? ¿Hacer en qué? Ya, o sea, ya sacaste los componentes, pero yo quiero la suma. ¿Cuánto vale la resultante de eso? Ahí se Déjame, te ayudo sacaba con los con el teorema bastante. de Pitágoras. Es Un que como poquito antes. se estaba yendo mi internet, no alcancé a ver el video. No, ok.
Vamos a ver, para todos. Lo que se hace es, se suman todas las X y eso hace Rx. Se suman todas las Y y eso hace RY. Ya que tengas Rx y RY, o sea, digamos, estos punteaditos, es X, tu valor de RY y Rx. Ahora sí, el de Pitágoras. A esos números los elevas al cuadrado, los sumas, luego le sacas raíz. Entonces, con esa mini explicación, ¿qué haríamos aquí? Sacaríamos R, ¿qué te gusta? ¿Rx o RY? ¿Ahorita sí me oíste? RX. Ah, ok, ajá. Sí. ¿Qué más? Entonces se sumaría 55 más 25.71. A ver, 55 es este, déjame pintarlo. Más, relleno. Ajá, ¿más cuál? ¿25? Pero este es de Y. 25.71. Pero Ay, sí, ese que perdón. Sería, ajá, sí, perdón, sería 30.64. ajá. ¿Y eso qué, cuánto vale? Y sale 85.64. Sí, ¿no? Newtons. ¿Ya vieron? Newtons. Es, Ajá. ajá, para todos. Ese pudo haber sido un error en examen o en cuestión o en tareas. Nada más aguas que es X y que es Y para no confundir, ¿sale? Y ahora, ¿qué más hacemos? Este es RX. ¿Y ahora qué hacemos? Ahora son con las yes. Ajá. Vamos a hacer R lleno. Y ahí Le da el sería, nombre correcto. ajá, sería sumar 0 más 25.71 newtons. Y bueno, es igual a 25.71 newtons. Perfecto. Gracias, Angélica. Si quieres, la dejamos Y contigo por ahí. entonces Ajá. ahí, ajá. Dime. Sí, sí, les alguien más. Gracias, ¿eh? Entonces, chicos, sumamos a Y más Y y nos da el componente RX, ¿sale? Fíjense que no importa que aquí esté la hacha, ¿ya vieron? Simplemente es que no importa. Esto es exactamente lo mismo que si la tuvieran acá, pero es el mismo ángulo. Es que da igual, como en el video, que esté allá, que este vector esté acá, que esté acá. Mientras conserve la magnitud, el sentido y la dirección, todas estas flechas estamos hablando de lo mismo. ¿Para todos es claro eso? Ahora vamos con Carmen Estefanía, ¿andas por ahí? Sí, A ver, ayúdame a terminar. ¿Ahora qué hacemos? tenemos que sacar la resultante, Ajá, ¿cómo? que es R es igual Ujú, a raíz cuadrada ajá, y de 85.64 al cuadrado ajá, a ver, déjame ver. 85, ajá, punto 64 al cuadrado ajá, más 27.71 al 25, perdón, ajá, punto 71 al cuadrado. perfecto. Y eso, ¿a qué es igual?
¿Cuál sería a raíz de qué tú? ¿Lo de adentro cuánto vale? Primero, 85.64 al cuadrado es 7.334.20. Ujú, Y luego más ujú. 661. Ujú. Y luego eso es igual a raíz cuadrada. A ver si me sacó. Ay, espérame tantito. Ok, aquí estamos. Ajá, y eso es igual a R, Es es igual a raíz cuadrada. de Ajá, ¿de cuánto? 7.995.2. 95. ¿Así? Ajá. Ajá. Y ¿Y R es eso igual cuántos? a 89.41. Perfecto. Entonces eso es mi R, ¿verdad? Sí. Newtons, Newton. acuérdense. Newtons. 84.41, pues se me pasó. ¿Cuál lo dijiste? Este, 89.41. Gracias. Gracias. Gracias, Carmen. Entonces, fíjense que este sería la solución de la suma de solamente de este y de este. ¿Sale? ¿Dudas de este problema, chicos? Vamos a sacar rapidísimo el ángulo. Déjenme ver si... Estefanía Lisbeth, ¿pasaste ayer? Ya no recuerdo, Bueno, pero le ayudo. ayúdame, por favor, ¿no? De tangente, sí. Para sacar el ángulo, esta es la fórmula. Tangente de teta es igual a AY sobre AX. ¿Qué haríamos? Tic-tac, por favor. Pues sustituir los valores que ya tenemos de la sumatoria, entonces la RY entre RX, que sería 25.71 newtons entre 85.64. Pero despejamos antes tangente, entonces queda el ángulo teta es igual a tangente. A ver. Sí, primero en orden, ¿no? ¿Qué me dijiste? Lo pongo tal cual, nada más sustituyo valores. ¿Arriba qué va? RY, que son 25.71. Ajá. ¿Y abajo? 85.64. ¿Cuánto vale eso? ¿Cuánto te da? Primero la división. 0.300. Ahora bien, como dices, en otra, si le saco a todo tangente, del lado izquierdo me deja solito tangente, y aquí sería tangente menos 1. Sí. A ver, antes de despejarlo podemos hacer igual, así. Ok. Entonces sería tangente a la menos 1. ¿Y cuánto es tangente a la menos 1 de eso? 16.71. Ese es el ángulo, 16.71. ¿A alguien le salió distinto, chicos? ¿El ángulo? ¿No? La suma de esto es un vector que mide 85 y 25 en X y en Y, y además que tiene un ángulo 16. Estas serían las respuestas.
¿Dudas, chicos? Pues entonces hasta aquí lo dejaríamos, chicos. Déjenme paro la grabación. Mañana hacemos otro de más